Sean bienvenidos a Mirada Clave, nuestro programa del canal de la producción en el cual analizamos a fondo a la economía paraguaya y las cuestiones que tienen justamente que ver con el desarrollo económico de nuestro país. En el programa de la fecha vamos a estar analizando una cuestión fundamental que tiene que ver con la educación en Paraguay. Y no solamente la educación en términos de desafíos en cuanto a lo que serían las necesidades de los educadores en Paraguay, sino también la evolución del salario docente en términos comparativos también con el salario del sector privado en nuestro país. El sector docente tuvo un sinfín de necesidades y también muchas reivindicaciones respondidas con el paso de los últimos años. Evidentemente que hay todavía una carencia importante en términos de las necesidades reales de los docentes en Paraguay, lo que se estuvo dando como contraprestación en términos de remuneraciones salariales, pero el Estado estuvo haciendo un esfuerzo bastante importante para justamente obtener recursos para satisfacer los requerimientos salariales de aumento por parte del sector docente en nuestro país, por lo menos desde el sector público. Y esto evidentemente lleva al debate de cómo está la educación en Paraguay, si este gasto que nosotros estamos teniendo en Paraguay en términos de remuneración de los docentes es útil para pensar en un país con mayores niveles de desarrollo de cara al futuro y nos sirve para justamente ir avanzando en un proceso de transformación educativa. Y evidentemente que tenemos que coincidir en que si bien la remuneración docente es una cuestión importante en lo que sería la vida de cada uno de los trabajadores del sector educativo en Paraguay, no es una condición suficiente para poder prestar un servicio de calidad, como ocurre prácticamente en cualquier otro sector. Un trabajador, por más bien remunerado que pueda estar, si no tiene las herramientas para poder justamente desempeñarse, no va a tener los resultados que se buscan. Y también se tiene evidentemente el punto de vista que parece sumamente válido en términos de lo que se gasta o lo que se invierte en una cuestión tiene que generar también ciertos retornos. Entonces hay un sinfín de desafíos que tenemos que analizar cuando hablamos de la educación en Paraguay y también lo que sería la evolución del salario docente. Para abordar este tema desde diferentes puntos de vista, o por lo menos desde dos fundamentales que son el estadístico y el analítico, vamos a contar con Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadística, quien nos va a compartir lo que sería toda la estadística y la data del sector docente en Paraguay en términos de remuneraciones, cómo fuimos avanzando también con el paso del tiempo y cómo se segmenta en cierto modo lo que sería la remuneración docente entre los trabajadores del sector público, privado, docente del área urbana, docente del área rural, digo bien, y vamos a estar haciendo una radiografía prácticamente del sector docente en Paraguay y de las características de los docentes en nuestro país. Y por otro lado vamos a conversar con Rafael Resquín de la Unión de Educadores de nuestro país para poder hablar acerca de cómo ven desde el gremio los desafíos para el sector docente en Paraguay y cómo se sienten en términos de atención a las reivindicaciones salariales que se fueron dando durante los últimos años. Repetimos, la cuestión salarial es importante desde el punto de vista del trabajador, le da también mayor poder adquisitivo y le da la posibilidad de contribuir en términos económicos, teniendo en cuenta de que se tiene tal vez una mayor holgura. Pero más allá de lo netamente salarial, también tenemos que hablar de las cuestiones complementarias en términos de infraestructura y de capacidad educativa. Entonces, este debate amplio y rico lo vamos a tener en el programa de Mirada Clave de la fecha. El análisis sobre el sector docente y las remuneraciones empieza luego de una breve pausa. Continuamos aquí en Mirada Clave. Tenemos que entablar ahora comunicación con Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadística de nuestro país. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Iván. ¿Cómo te va, director? Muchísimas gracias por participar nuevamente aquí de Mirada Clave. Un gusto saludarte, estimado Eduardo, a vos, al equipo
del canal para hablar también de los datos que venimos produciendo a partir del Instituto Nacional de Estadísticas y por supuesto gracias a la gente que nos recibe en su casa y nos da su información. Iván, queríamos consultarte un poquitito acerca de un tema particular que forma parte de ese amplio abanico estadístico que ustedes tienen a disposición en el INE. Queremos hablar un poquitito de la evolución de los salarios y puntualmente de lo que ocurre con los salarios docentes. En términos comparativos, Iván, ¿se da alguna diferencia entre lo que sería el sueldo docente y el sueldo, sobre todo mínimo, del trabajador promedio en nuestro país? Pero más allá de hablar de esa referencia estadística, ¿cómo fueron evolucionando los salarios en nuestro país? Iván, se está dando justamente un incremento que marca relación en ciertos casos con lo que sería la inflación y en otros casos, como ocurre con el sector docente, con cuestiones relacionadas a las reivindicaciones del sector. ¿Se está dando una evolución del salario en Paraguay? Sí, es así mismo. La evolución del salario tiene que ver también con una tendencia siempre a la alta, si bien el debate que tiene lugar siempre es bastante amplio, hay muchas miradas, hay muchos enfoques que se pueden dar a este tema. Y me gustaría darte un pantallazo acerca de la situación de los docentes, ¿verdad? Podemos afirmar hoy, y los datos que voy a dar son a partir de la encuesta permanente a hogares correspondientes al año 2023. Esta encuesta, al ser una encuesta, es una estimación, pero estamos muy cerca de lo que es la realidad, por supuesto. La cantidad de docentes o de personas ocupadas que se dedican actualmente a la docencia en el Paraguay son un grupo poblacional de alrededor de 105.227 personas aproximadamente, en donde el 30% son varones y prácticamente un 70%, perdón, un 70% son del sexo femenino, son mujeres. También podemos hacer una desagregación entre zonas urbanas y zonas rurales, ¿verdad? En las zonas urbanas existen cerca de 76.742 personas que se dedican a la docencia, de los cuales el 29% son hombres y un 70% son varones, un 70,9% son mujeres. Y en la zona rural existe 28.485 personas dedicadas a la docencia, de los cuales 33,4 son hombres y un 66,6 son mujeres. Iván, en términos de lo que sería el sector público y sector privado, también hay cierta divergencia si es que hablamos de lo que sería la situación de los docentes en Paraguay en términos de remuneraciones. Sí, el docente en cuanto a remuneraciones, tenemos acá el promedio de ingreso mensual, digamos, de un docente promedio en el Paraguay. Si se trata de un promedio nacional, estamos hablando de 3.802.000 guaraníes. Si hablamos de un docente universitario, estamos hablando de 4.170.000 guaraníes de ingreso mensual promedio. Si hablamos de un docente de enseñanza secundaria, un ingreso promedio de 4.254.000 guaraníes aproximadamente. Si se trata de un docente de enseñanza primaria, 3.993.000 guaraníes. Si es un docente de enseñanza preescolar, 3.508.000 también. Y el docente de enseñanza especial o otros maestros e instructores, un salario ya en torno a 2.081.000. Podemos también caracterizar o desagregar esto según las horas trabajadas y los años de estudio que tiene un docente a la hora de enseñar. Por ejemplo, el docente universitario trabaja en promedio 19 horas
en los últimos semanales, digamos. Estos cálculos son semanales. Y tiene un promedio de 16,5 años de estudio. El docente secundario trabajó en los últimos 7 días o en la última semana, o el trabajo semanal, mejor dicho, ocupó 28,5 horas y tiene una educación en cantidad de años de estudio de 15,9. El que enseñó primaria trabajó cerca de 31 horas o trabaja 31 horas por semana y tiene 15,6 años de estudio. Y el docente preescolar o que enseña preescolar, 31,8 horas trabajadas por semana y tiene 15,4 años de edad. Y el resto de los docentes ya está por debajo de 25 horas semanales y tiene una formación en promedio de 14 años. Y un docente promedio en el Paraguay trabaja 28,7 horas semanales y tiene una formación de 15,6 años en promedio. Director, ¿todas esas características también tienen algún tipo de segmentación en términos de si son docentes, digo bien, en el área rural o en el área urbana? Sabemos que en términos estadísticos, para la mayoría de los indicadores en Paraguay, justamente la diferenciación entre zona urbana y zona rural es fundamental. ¿En el sector docente también ven algún tipo de divergencia en términos de lo que sería una segmentación o la otra? Totalmente. Fíjate, Eduardo, que si hablamos de docentes, de estos 105.000 docentes aproximadamente, la mayoría de ellos está en sector urbano. 76.746 personas docentes en la zona urbana. En la zona rural, son 28.485 personas. Y otra característica de los docentes es que mayoritariamente ocupa a las mujeres. En un 70% de los docentes son mujeres y en un 30% son varones. Director, en términos de lo que sería la evolución, de alguna manera por decirlo, del sector docente en Paraguay, los datos estadísticos dan cuenta de que hay una mayor cantidad de docentes. Esto se mantiene más o menos estático con el tiempo. Pregunto porque de repente también se tienen que hacer proyecciones en términos estadísticos, si es que tenemos la capacidad también de ir generando una mayor cantidad de docentes, porque evidentemente los desafíos que tiene Paraguay de cara al futuro para los desafíos que tiene Paraguay de cara al futuro son fundamentales los docentes y la formación en materia educativa. Sí, es una pregunta bastante interesante, porque si bien sabemos nosotros a partir del último Censo Nacional de Población y Viviendas, que si bien seguimos creciendo en población a un ritmo de 0,8% de crecimiento poblacional anual, cada vez nacen menos niños. Entonces, hoy la tasa global de fecundidad en el Paraguay nos dice que una mujer promedio durante toda su vida fértil, que va de 15 a 49 años de edad, promedio siempre, es de 2,1, 2,3 máximo hijos por mujer en edad fértil. Entonces, esto hace de que cada vez hayan menos cantidad de hijos. No es la misma demanda que tienen las instituciones educativas con respecto a las décadas de los 50, a los 60, inclusive al 80, ¿verdad? Sin embargo, siguen existiendo nuevos niños, pero no en el volumen de etapas anteriores. Otra característica también de los docentes en nuestro país tiene que ver con esto que estuvo muy debatido en la semana acerca de la antigüedad laboral. El equipo también preparó una desagregación acerca de las personas que están ocupadas, que son docentes, y según la antigüedad laboral. Vemos que de un 100% de docentes, el 6% tiene 2 meses a menos de 1 año de antigüedad en su habitual trabajo. Los que tienen entre 1 año y 2 años de antigüedad son
el 5% del total. Los que tienen de 2 años a 10 años son el 32,3% de los docentes, y los que tienen 10 y más años de antigüedad son 56,3%. Quiere decir que hay un 43% de docentes que no llegan a los 10 años. Sin embargo, hay un dato muy relevante que nos dice que tienen más de 10 años de antigüedad el 56%, cuando que el promedio nacional nos dice que solamente un ocupado promedio tiene 16, o sea, son 16% más los que tienen más de 10 años de antigüedad. Y en promedio de edad, director, estamos hablando de que los docentes en Paraguay son relativamente jóvenes, teniendo en cuenta justamente ese último dato que acaba de dar, o son personas que tal vez tienen más edad, por decirlo en términos comparativos con otros trabajadores. Es así mismo, la franja etaria más cargada, por decirlo de alguna manera, son los docentes de 30 a 44 años de edad. Son cerca de 50.900. Y la segunda franja más cargada es de 45 a 59 años de edad. Ahí también nos estamos dando cuenta de que la docencia emplea a personas también que han pasado, digamos, los 50 años de edad con más facilidad. O sea, es una alternativa también para pensar a futuro a qué se van a dedicar los adultos mayores, o la llamada economía plateada. Director, en términos comparativos, se estuvo mencionando la cantidad de docentes que tenemos en Paraguay. En comparación con otros segmentos, estamos hablando de un sector reducido, entre comillas, ¿verdad? Evidentemente que no vamos a estar hablando nunca de la misma cantidad de personas que pueden estar ocupadas en otros segmentos económicos, pero evidentemente siguen siendo muy importantes para lo que sería el desarrollo y la estructura de Paraguay. Asimismo, sabemos que los ocupados hoy en el Paraguay son una población, los ocupados son la población de 15 y más años de edad, siempre. Son cerca de 2.939.000 personas, de los cuales solamente 105.000 se dedican, digamos, a la docencia. Y mayoritariamente también dijimos que son mujeres. Director, todos estos datos estadísticos forman parte de ese proceso usual que hace el Instituto Nacional de Estadística para recopilar información. El gran trabajo, evidentemente, que ustedes realizaron recientemente guarda relación con el censo 2022, pero esto tiene una actualización periódica también en términos de recolección de datos, y bueno, de a poco también se va trazando el trabajo de proyecciones con base en los datos del último censo. Saliendo ya un poquitito de la parte docente puntualmente, estos trabajos, ¿cómo continúan, director, en términos de recopilación estadística, digo bien? Sí, es muy relevante lo que estás mencionando, Eduardo, porque los censos nacionales de población y viviendas que se vienen realizando en el Paraguay desde 1950 son por excelencia estadísticas de base. Sentido común nos dice que son la base de cualquier tipo de estadísticas que se puedan realizar después, como las de síntesis, por ejemplo. Entonces, el único instrumento que nos da un nuevo marco muestral es un Censo Nacional de Población y Viviendas. Entonces, cualquier encuesta, cualquier estudio basado en encuestas o en las tipologías de encuestas tiene que tener un marco muestral, y ese marco muestral solamente se puede lograr a partir de un Censo Nacional de Población y Viviendas. Nuestra encuesta permanente a hogares continua es una de las herramientas más potentes que tiene el Estado paraguayo actualmente para medir condiciones de vida. Llegamos a 21.000 hogares de toda la República, menos los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón. A pesar de ello, tenemos una representatividad nacional, puede ser urbana, rural, hombre, mujer, y también la desagregación, inclusive departamental muchas veces, salvo los mencionados, de niveles de pobreza, de educación, etc.
y ahora hay también nuevas metodologías que nos van a permitir combinar los resultados del censo con los resultados de la encuesta, y así vamos a construir, por ejemplo, un mapa de pobreza o el mapa de la educación en el Paraguay. También vamos a finales del mes de septiembre, vamos a salir con necesidades básicas insatisfechas, que son carencias en salud, educación, vivienda, empleo. Actualmente estamos iniciando una gira nacional para comunicar los datos finales del censo de población. Los últimos 2 días estuvimos en el departamento de Itapúa con las autoridades y representantes de todos los municipios de Itapúa, también las fuerzas vivas, la academia. Lo mismo hemos hecho el día de ayer en la ciudad de Concepción. Estuvo la gobernadora también acompañando el evento, en donde llevamos ya ese retorno a las ciudades, a los departamentos, por esa gran ayuda que han hecho de que hoy el Paraguay orgullosamente pueda decir que tenemos un censo robusto, resultado de un operativo exhaustivo, verificable en todas sus instancias, y de hecho que esto fue sometido a la comunidad internacional a través de un comité de expertos internacionales que estuvieron ratificando todo lo actuado. Director, estuvo mencionando sobre la georreferenciación de los datos o que evidentemente como censo o como Instituto Nacional de Estadística en realidad tienen los datos también segmentados por ciudades, por departamentos. ¿Los datos de los docentes en Paraguay se correlacionan con los datos de densidad poblacional? Estamos viendo evidentemente la mayor cantidad de docentes en las áreas en donde se tiene una mayor población, ¿o hay algún tipo de desfasaje que ustedes puedan identificar preliminarmente con los datos? Imagínate, Eduardo, que la distribución de la población entre zonas urbanas y rural hoy es la siguiente. El 69% de la población está en zonas urbanas, el 69%. Y también veíamos que prácticamente un poquito más del 70% de los docentes obviamente está en zonas urbanas. El restante 31% está en zonas rurales. Entonces, la distribución hoy espacial de nuestra población está más concentrada en las zonas urbanas y principalmente en los departamentos, aparte de la capital, en Central, Itapúa, Alto Paraná, que son los departamentos más poblados de la República. Y hoy también el Instituto Nacional de Estadística pone a disposición de los usuarios una innovadora herramienta de difusión que es el portal geoestadístico, una plataforma de acceso gratuito donde pueden tener la estadística oficial del país y su contrapartida geoespacial. Tenemos la materialidad de toda la infraestructura vial de la República del Paraguay. Nosotros estamos inclusive ahora haciendo un trabajo en donde podemos conocer el porcentaje de caminos de tierra que tiene todavía cada uno de los distritos. Podemos conocer geográficamente y con puntos georreferenciados dónde están los servicios de salud público y privado, de educación público y privado, los servicios de la Policía Nacional, comisarías, subcomisarías, casillas policiales. Podemos ubicar los tanques de agua comunitario, las torres de comunicación, los lugares destinados a parques. También tenemos un mapeo de todas las edificaciones de la República, tenemos todas las viviendas georreferenciadas. Esto implica obviamente guardar el secreto estadístico, ninguna de ellas está identificada con el propietario. Esto la ley nos guarda en cuanto al secreto estadístico, y tenemos muchísima información que hoy está a un clic de distancia del usuario.
Director, te agradecemos muchísimo por todos estos datos riquísimos que estuviste compartiendo con todos nosotros. Evidentemente que el Instituto Nacional de Estadística tiene muchísima información para compartir con toda la ciudadanía y, como ya mencionaste, está a disposición de la gente. Así que, por un lado, le invitamos a la ciudadanía que justamente vaya conociendo y gestionando este tipo de información, y por otro lado le agradecemos muchísimo que comparta estos datos con todos nosotros. Así que estamos también siempre en constante comunicación. Muchísimas gracias, Eduardo, por el valioso espacio que siempre le das a la estadística oficial. Le invito a la gente a ingresar a www.ine.govcorta.py y entrar a la página del INE o en cualquiera de las redes sociales, y también pueden ver la información o pedirnos, que con mucho gusto nosotros vamos a proveer. Muchísimas gracias y buen resto de jornada. Muchísimas gracias, director. Estuvimos conversando con Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadística de nuestro país. Nosotros tenemos que hacer otra pausa aquí en Mirada Clave, pero no se muevan, que enseguida continuamos. Continuamos aquí en Mirada Clave. Tenemos la oportunidad de conversar ahora con Rafael Resquín. Él es miembro de la Unión de Educadores del Paraguay. Rafael, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Buenas tardes, un saludo para vos, para tu audiencia, y gracias por la invitación. Rafael, queríamos conocer la visión de ustedes desde el sector de los educadores, digo bien, de lo que serían las necesidades del sector educador y cómo fueron avanzando en términos de lo que serían las demandas que ustedes tienen en términos salariales. Desde una primera óptica, Rafael, si hablamos de las necesidades del educador en Paraguay en líneas generales, ¿qué es lo que se pudo avanzar con el paso de los años, teniendo en cuenta de que ustedes también estuvieron entablando con el gobierno algún diálogo y alguna reivindicación salarial, pero que las condiciones para ser un educador en Paraguay evidentemente no se quedan con el salario? ¿Cómo estamos, cómo fuimos avanzando y hacia dónde vamos? Bueno, cuando hablamos de las necesidades de la educación, son inmensas, son múltiples. Realmente el trabajo del aula, el trabajo de una institución educativa en general, no se sustancia solamente con hacer que el alumno aprenda, hacer que el alumno, diríamos, vaya acumulando conocimientos. Nosotros apuntamos a una formación integral. Si bien el Estado o los referentes del Estado paraguayo, el Ministerio de Educación, habla en la misma tónica, nosotros vemos que realmente para llevar adelante ese proceso y llegar a un, vamos a decir, resultado positivo de un alumno proactivo, de un alumno bien educado, de un alumno que realmente vislumbre ser un buen ciudadano y un montón de cosas que hacen al ser humano, lógicamente que necesitamos muchas cosas. En primer lugar, porque si nosotros hacemos un listado de cosas, siempre vamos a llegar a la conclusión de que ¿qué hace falta para llegar a esas realidades? Dinero, presupuesto. Nosotros primeramente en el Paraguay estamos invirtiendo, en este momento estamos invirtiendo aproximadamente el 3,4% del Producto Interno Bruto, mientras que la UNESCO recomienda en líneas generales un 7% del Producto Interno Bruto para los países en vía de desarrollo, de la cual dentro de la Internacional de la Educación para América Latina, por ejemplo, se habla de un 6% más 1% para investigación. El Paraguay es un país donde realmente no se hace investigación, o si se hace de forma muy precaria. Y bueno, todo eso hace que la inversión en educación sea lo esencial. ¿Y en qué se invertiría? Esencialmente, capacitación docente, una cuestión que está muy relegado últimamente. Hemos tenido últimamente ciertas capacitaciones que no nos satisfacen para nada.
Por otro lado, la inversión en infraestructura, tecnología, inversión en crear los rubros necesarios y pertinentes para cubrir las necesidades básicas. Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos una inmensa cantidad, un inmenso porcentaje de docentes que están sufriendo enfermedades de todo tipo relacionadas directamente a la profesión. Eso significa que los docentes necesitan tener cierta contención, necesitamos en el sector tener un poco mayor cantidad de psicólogos que tengan que asistir principalmente a los alumnos y a los docentes. Sabemos nosotros que hoy día la relación docente-alumno no es como antes. La relación docente-alumno hoy día es sumamente complejo. La formación, la educación que traen los hijos de la familia es un modelo educativo totalmente liberado, por llamarlo de alguna manera. Muchas veces los mismos padres no tienen, vamos a decir, la varita mágica, por llamarlo de alguna manera, a orientar la educación de sus hijos de manera a que la escuela sea nada más que un complemento. Entonces llega un poco el momento en que la escuela tiene que ser la contención de todo. Y muchas veces el docente no está preparado psicológicamente, inclusive profesionalmente, desde el punto de vista inclusivo, porque cuando hablamos, por ejemplo, de educación inclusiva, de repente salió una resolución en la que prácticamente desaparece la educación inclusiva, por llamarlo así, y se le incluye a todos los alumnos en una sola sala, mientras que los alumnos con capacidades especiales tienen que ser tratados de una manera especial. No tenemos docente de educación inclusiva, no tenemos psicólogos, no tenemos personal de apoyo cuando hay una cantidad excesiva de alumnos. Y además de eso, vamos a decir, el retraso de la actualización y la capacitación de los docentes, que hace años que no se hace prácticamente, todo eso desde el punto de vista pedagógico tiene una resultante bastante negativa, ¿verdad? Y por otro lado, a eso también se suma, diríamos, vamos a decir, la motivación que tiene que tener el docente, porque si hay una cuestión a la que nunca se ha debatido, y si aún se debate de una perspectiva muy interesada, por llamarlo de alguna manera, es el trabajo que desarrolla el docente. Y fácilmente caemos en la temática de comparar el trabajo del docente con cualquier otro trabajo. Yo te digo, mi querido compañero, por la experiencia, tengo casi 40 años en educación, me jubilé ya hace un buen tiempo, soy formador, me dediqué a formar a los compañeros, a apoyar la formación de ellos. Estoy en el sindicato hace mucho tiempo tratando un poco de apoyar en la formación de toda la perspectiva, porque nosotros en la UNE no nos ceñimos solamente a reivindicar nuestros derechos en términos de deuda social o en términos de salario. Nosotros planteamos un modelo educativo que realmente tenga que llegar a las necesidades de la sociedad paraguaya. Y en ese sentido, con la experiencia que yo tengo, puedo decir con mucha propiedad que el trabajo del maestro en aula, primero, no es comparable con ningún otro trabajo, porque tratar de moldear la mente humana, tratar de darle a la mente humana lo que necesita para el crecimiento integral de esa persona no es fácil. El docente tiene que estar altamente preparado anímicamente, espiritualmente, profesionalmente. Y eso hoy el docente, ¿cómo se dice?, posee en un porcentaje mínimo. Cuando la pedagogía misma te da ¿cómo se dice?, la retórica de que para que haya, diríamos, resultado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el alumno debe ser motivado permanentemente. Ahí aparece la pregunta, ¿quién le motiva al docente? A veces pensamos que el salario es la principal motivación, y eso no es así. El salario es una motivación. ¿Quién no querría ganar un salario acorde a sus necesidades y para que realmente satisfaga sus necesidades que dependen del dinero? Pero el ser humano no depende solamente del dinero.
El ser humano depende de muchos otros factores y principalmente para relacionarse permanentemente con su alumno y tener sobre todas las cosas la respuesta a cada acción del alumno. Porque el alumno hoy día es una, ¿cómo se dice?, una caja de sorpresas. Te sale con muchas cosas por lo que tiene a mano en términos de comunicación, en términos de información. Y entonces el maestro tiene que estar preparado en todos los sentidos. Tenemos un altísimo porcentaje de violencia en las escuelas de parte de los niños pequeños. Yo te cuento que tenemos muchísimos casos donde, por ejemplo, los niños de una educación que vienen de la educación inclusiva, que tienen, por ejemplo, problemas de autismo o problemas de otro tipo, por ejemplo, necesita una atención especial y por la cantidad que tiene que manejar el docente en el aula, el alumno no recibe la atención adecuada probablemente, además de lo que implica su propia situación. Tenemos docentes, por ejemplo, que son maltratadas, que son golpeadas, mordidos por sus alumnos, porque estos chicos necesitan atención especial. Y el maestro tiene que callarse. El maestro lo único que le sobra es tratar de sustanciar esa situación como pueda, dentro de las limitaciones que hay en la escuela, dentro de lo poco que puede. Si se necesita algo, tiene que poner dinero de su bolsillo para comprar. Y una serie de cosas, ¿verdad?, que el docente más o menos está normalizando, independientemente a que no debería ser normalizado. Y solamente en términos pedagógicos, para zanjar toda esa situación, se necesita rubros. Se necesita. En este momento, yo te digo sin temor a equivocarme, a pesar de que hay supuestos especialistas que hablan de que en el Paraguay no se necesita más docentes, no es cierto. Nosotros tenemos 350 a 400.000 niños fuera del sistema educativo. Y si nosotros vamos a traer todo el sistema educativo dentro de lo que se pregona la educación pública gratuita y de calidad, significa que necesitamos 12.000 a 15.000 docentes. Entonces, todo eso implica que el Estado paraguayo tiene que decir, mira, vamos a tomar todo por las astas, vamos a invertir en educación, vamos a traer la cantidad de docentes que se necesita, vamos a crear los rubros que se necesita, vamos a darle al docente la herramienta de trabajo que necesita, porque probablemente su salario ya está relativamente bien. El docente probablemente ya puede conformarse y puede trabajar con mucho más ahínco, con mucho más ánimo, con este salario actual y con los compromisos que hemos asumido con el gobierno y lo que nos espera después de la instalación de la carrera del educador. Pero, ¿de qué nos vale a nosotros ganar, qué sé yo, $3.000 al mes? Y estamos en esas condiciones. No va a existir resultado, mi querido compañero. Eso es lo que a nosotros más nos preocupa. Y yéndonos un poco más allá en lo que respecta a nuestro trabajo como sindicato, como te dije, nosotros como sindicato salimos un poco del denominador común en el sentido de que nos vamos más allá de lo que es la lucha reivindicativa. Y nosotros invertimos, por decirte algún monto, ¿verdad?, estamos invirtiendo 600 a 700 millones de guaraníes al año en tratar de acompañar la formación de nuestros compañeros. Pues nosotros en la formación sindical que hacemos todos los meses, o sea que hacemos 4 veces al año en cada grupo, llevamos formación a nuestros compañeros, tratamos de apoyarle en todo lo que se necesita. El Ministerio de Educación de repente nos apoya en algunos aspectos referentes a los contenidos que vamos a desarrollar. A veces nosotros hasta al ministro le pedimos de repente un pequeño apoyo, él también siempre está predispuesto. O sea que estamos haciendo todo lo que se pueda, pero mientras que el Estado no decida invertir por lo menos un 6% para tratar de salvar lo mínimo, la educación paraguaya no va a mejorar. Eso es categórico. Yo te voy a poner, para cerrar esta partecita, 5 aspectos que nosotros creemos que tienen que ser tenidos en cuenta y a partir de ahí crear un diseño para la educación. Primero, inversión. Inversión es ineludible. Eso nadie puede discutir, porque ¿quién puede hacer nada si no hay dinero? Hoy día, en un mundo mercantilista donde todo se compra, lo que necesitas tener que comprar, no hay de otra. Segundo, capacitación docente. Tercero, tiene que existir un trabajo interinstitucional. No puedo yo hoy pensar
educar a un ser humano desde chiquitito hasta los 18, 20, 22, 23 años, solamente de la perspectiva de una institución educativa. Si nuestros alumnos están inmersos en el mundo de las drogas, elevadísimo porcentaje de chicos están en las drogas y muchos están por entrar. Muchas veces la propia institución educativa es un caldo de cultivo. ¿Por qué? Porque por ahí están pululando los que venden esos toquitos y le incitan y le impulsan a los chicos. ¿Y cómo nosotros? ¿Qué hacemos más nosotros? Nosotros, te cuento, compañero, tenemos la obligación, no sé si moral o legal, porque legal no es nuestra obligación, pero sí tenemos la obligación moral y sobre todas las cosas espiritual de salir alrededor de nuestro colegio a ver qué pasa por ahí, si no están nuestros alumnos. Porque si 100 metros de la institución se produce un hecho en donde un alumno sale afectado, enseguida se llega a la escuela. ¿Qué hace la escuela? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está el director? ¿Dónde están los profesores? Mientras que la calle no es de la escuela. En la calle tendría que estar otros actores cuidando de nuestros chicos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros nos responsabilizamos y no hay otra cosa que hacer. Por el amor mismo que le tenemos a nuestros alumnos, nosotros no queremos ni que un pelo se le toque a nuestros alumnos, ¿verdad? Entonces, estamos en eso y en ese contexto, la escuela tiene que estar siendo apoyada por otra institución. Secretaría Nacional Antidroga, Ministerio del Interior, Policía Nacional, Secretaría de Niñez y Adolescencia. No digo que estas instituciones no funcionan, pero tendría que haber un trabajo coordinado. Por otro lado, se tiene que revisar la legislación educativa. Porque si bien nosotros tenemos en la teoría, diríamos, lo que se llama, ¿cómo se llama? La regla de convivencia en las instituciones, eso no tiene un asidero legal, diríamos, significativo. ¿Por qué? Porque a veces las reglas o las normativas que pone la institución caen en saco roto porque el papá o la mamá recurre a la Secretaría de Niñez y Adolescencia, a la Fiscalía, y la justicia dice que no es así, que esa regla de convivencia no funciona porque el derecho del niño, porque el interés superior del niño, etcétera, etcétera. Entonces la institución se ve con las manos atadas, porque hay una cuestión que no podemos borrar del mapa educativo ni del mundo civilizado. ¿Cuáles son los valores permanentes? Los valores no tienen época, no tiene tiempo, no evoluciona, no disminuye, mucho menos desaparece. Yo tengo 63 años y desde que nací, para mí el respeto siempre fue lo mismo. El respeto es siempre lo mismo. Hoy es la misma cosa. Si yo hablo de honestidad, ¿cuándo cambió el sentido de honestidad? Nunca cambió y nunca va a cambiar. El sentido de responsabilidad no cambió nunca ni va a cambiar. Entonces, nosotros estamos en un mundo en donde a las cosas se le llama por otro nombre con un fin predeterminado. Y la sociedad tiene que adaptarse a eso. ¿Y qué hace la escuela? La escuela se ve atada de pies y manos. La escuela perdió su autoridad, la escuela perdió el contexto de lo que es la enseñanza, porque si hay algo tan lindo dentro de lo que se llama la filosofía educativa, que es el constructivismo se generó tanto que al decir el alumno es actor de su propio destino. ¿Y cómo nosotros hacemos para que ese actor realmente construya su destino por un buen camino? Si a nosotros nos dicen, vos ya no sos un profesor, ¿cómo se dice?, que tiene que estar instruccionando, sino que vos sos hoy día un acompañante, vos sos hoy día un facilitador, vos sos un día una persona que tiene que estar hablando de ciertos actores y tenés que dejarle a tu alumno a que está bien. Pero si el alumno necesita una corrección en un momento, de decirle, mira, mi hijo, esto no es así. No, eso no es adoctrinarle al alumno, eso es direccionar para que su conducta no se distorsione. Entonces, hay tantas cosas, mi querido compañero, que a nosotros nos preocupa y que, te cuento, es realmente patético. Porque, y conste que, te voy a decir más, en el Paraguay
Si bien en algunas cosas hemos retrocedido y seguir no invirtiendo en educación, lo que se debe invertir es un retroceso, no solamente un estancamiento, es un retroceso. ¿Por qué? Porque el crecimiento vegetativo natural te exige, y sobre todas las cosas, la evolución del mundo te exige más inversión para cualquier cosa y en todos los términos, no solamente inversión económica. Pero ante esa situación nosotros decimos, bueno, en algunas cosas nosotros no estamos tan mal, porque probablemente nuestros alumnos no son todavía como son alumnos de otros países. Nuestros padres de familia, por más que de repente hoy se han subrogado de derechos que no lo tienen, por lo menos tienen todavía en la mente por lo menos instalado el rol de familia. Yo te cuento una cosa, hace cuestión de un mes yo estuve con la secretaria general en el 10º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación. Y yo me asusté, sinceramente te digo. Yo me asusté, en el buen sentido de la palabra, me sorprendí tanto cuando vienen, por ejemplo, los finlandeses. Finlandia es un país referente en cuanto a educación. Cuando nosotros decimos, Finlandia es así, Finlandia es lo máximo en educación, bla, bla, bla. ¿Pero qué dicen los finlandeses? En Finlandia hay un fenómeno que se llama fuga masiva de docentes. Los docentes están dejando la docencia, los docentes están dejando la escuela. ¿Por qué? Por la sobrecarga de trabajo y por lo que ellos llaman acoso laboral. Como consecuencia de que Finlandia está entre los países que está disminuyendo su presupuesto para educación. Y toda la responsabilidad de seguir generando esa educación de excelencia recae sobre la figura personal del docente. Entonces, ¿qué hace el docente? Abandona la docencia. ¿Qué produce eso? Escasez de docentes en Finlandia. ¿Qué te dice Japón? Japón dice, nosotros estamos muy preocupados, dice, porque nuestros compañeros están sufriendo de un alto grado de estrés, depresión y hasta demencia. Y Japón es uno de los países de más alto índice de suicidio de docentes. Imagínate. Te viene Inglaterra y te dice, y yo te hablo de hechos, te dice Inglaterra, nosotros hace 20 años estuvimos como ustedes. Ojalá dentro de 20 años ustedes no estén como estamos nosotros hoy. Inglaterra. ¿Cuál es el problema? Inglaterra hoy día prácticamente está llevando ya adelante el proceso de la disminución del presupuesto educativo y el trabajo docente se basa en los contratos temporales. Si vos querés ser docente, bueno, firmá un contrato de febrero a diciembre, chao. Eso no solamente limita el derecho de los docentes de la seguridad social, etcétera, y aparte de eso, la estabilidad laboral desapareció y se convierte el trabajo docente, o sea que el acceso al trabajo docente se convierte en un tema de chantaje. Y si nosotros hoy en el Paraguay ya estamos experimentando algo similar, porque sí estamos experimentando algo similar, los famosos contratos en donde están los docentes, los docentes que han accedido a través del concurso público de oposición y otra vez acceden como interino. Todo eso hace una cierta indefensión del docente frente a su condición como trabajador, ¿verdad? O sea que mira, si es que vamos a ponernos a hablar de lo que falta en educación para que el docente pues yo te voy a decir una cosa. Yo fui alumno mucho tiempo, fui docente mucho tiempo y es tan lindo recibir la presencia de un docente animado, alegre, contento, que te reciba con los brazos abiertos, que te anime cuando estás desanimado. Así también es tan lindo entrar en el aula y encontrarle alumnos animados, alumnos que realmente te reciben bien, alumnos que te preguntan sin miedo, alumnos que te responden sin miedo, para que hoy día la respuesta no tan adecuada de un alumno no se tome más como una mala educación, sino que como una forma de expresión del alumno que probablemente vos necesitas que vos entres ahí y le digas al alumno, mira, mi querido, esto es así, no hace falta que responda de esa manera, podemos hablar como seres humanos civilizados. O sea que hay tantas cosas y todo eso depende de la herramienta que el maestro tenga para trabajar bien, para hacer bien su trabajo. Por eso muchas veces es muy triste
cuando desde un punto de vista muy mercantilista se habla de que al docente se le tiene que pagar bien, pero es como dentro del fenómeno costo-beneficio también te queda buenos resultados. Totalmente de acuerdo. Pero yo te cuento, yo aparte de ser docente, yo soy ¿cómo se dice? Metalúrgico. Ahora ya no, porque ya dejé una pequeña empresa metalúrgica donde yo trabajaba. ¿Y qué podés hacer vos si no tenés la herramienta para trabajar? Como dice el campesino, las herramientas de en Boguabo. Entonces, si vos tenés las herramientas, hoy día, si vos te vas, como cuando yo me empecé en la docencia en el año 1985, llegás junto a los alumnos, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Tomen asiento, bla, bla, bla. Vos no sabés si los alumnos se van a levantar, ni tienen el ánimo de levantarse para recibirte, ni para saludarte, ni para nada. Y si no se levanta, ¿qué le vas a decir? Hoy día no es como antes. Hoy día no te hace estirar la oreja al alumno y decir, ¿por qué no te levantaste? No, eso se llama acoso. Perdón, eso se llama maltrato físico. Al día siguiente aparece vos en la lista de la fiscalía. No digo que eso está bien y que eso tiene que seguir así. Te digo nomás cómo es la situación hoy. Si vos te vas, sacás tu planeamiento, querés seguir todo lo que vos planeaste, escribí en el pizarrón. Hoy no tenés tiempo de escribir en el pizarrón, hermano. Yo tengo una experiencia. En una escuela, en un colegio capitalino, yo siempre enseñé en colegios capitalinos. En un momento, mientras que yo hago una media vuelta para aquí en el pizarrón para hacer algunas cosas, escucho un ruido, me doy la vuelta a mirar y veo un alumno con un corte acá. Apenas yo me di la vuelta para aquí en el pizarrón, él se cuelga de la persiana de vidrio, rompe y le corta en el brazo. ¿Y quién es el responsable? El docente. Entonces, hoy día es diferente que vos tengas pizarras temáticas, que tengas una computadora, que vos tengas juegos didácticos, porque hoy día el alumno tiene que estar permanentemente animado. ¿Y cómo vas a construir un aula temático con una computadora, con un proyector, con todo lo que hace falta, aire acondicionado dentro del aula, si no tenés dinero? El Estado tiene que invertir en eso, no hay de otra. Y yo te hablo a lo mejor en un pequeño porcentaje, nomás lo que es hoy día la docencia. Rafael, creo que tocaste una diversidad de temas que formaban parte de nuestro análisis, justamente la importancia de la educación, no solamente para lo que sería el sector educativo en sí, sino para el desarrollo de nuestro país. Claro. Es fundamental, es una cuestión que nosotros estamos analizando constantemente aquí en nuestro programa. Si bien nosotros tenemos una mirada económica, evidentemente que sabemos que la educación es fundamental para que nuestro país pueda avanzar hacia niveles siguientes de desarrollo económico. Si nosotros no tenemos la formación en lo que serían los jóvenes de nuestro país, no vamos a tener la capacidad para ir justamente dando esos saltos de calidad. Tocaste un montón de temas, se nos fue el tiempo en un abrir y cerrar de ojos, pero evidentemente que nosotros vamos a seguir conversando de este tema de la educación, de lo que serían los desafíos también para el sector docente, así que esperamos contar nuevamente con tu participación en este espacio. Cuando quieras. Nosotros no solamente queremos estar en los medios, no es por el hecho de salir en los medios, sino que para que los medios sean un poco nuestros aliados. Porque voy a hacer una pequeña crítica. Muchas veces, y eso no es cuestión de los medios, es cuestión de la sociedad paraguaya. ¿Qué es lo que los medios ofrecen? Vos hablaste de una cosa muy interesante, que es, si bien nosotros estamos en las cuestiones económicas, ¿cómo se mantiene todo esto? Ustedes tienen que ganar plata para mantener esto, ¿verdad? Ustedes tienen que vender espacio para que esto se mantenga. Ustedes tienen que, ¿cómo se dice?, vender los programas. El público tiene que comprar, tiene que sumarse, tiene que estar con ustedes para que ustedes puedan realmente mantener esto. Pero ¿qué es lo que hoy se vende? ¿Qué es lo que hoy el público consume? Ojalá alguna vez la parte educativa, por lo menos el 10% de los programas de televisión pueda formar parte de ello, para que por entre todo lo que se da, por ejemplo, se puede hablar por lo menos de un eslogan educativo, para que ese muchacho que está viendo, ¡boom!, también reciba un poco por lo menos de refilón ese eslogan educativo, de tal manera que, porque cuanto más el hábito de repetición, la famosa cajita de Skinner, pues te dice, ¿verdad?, que, qué sé yo, por repetición de repente uno aprende también, ¿verdad? Y todo eso nosotros tenemos que tener como aliados a los medios de comunicación. Yo tengo un hijo periodista,
hace 14 años estaba en un medio de comunicación importante y sé lo que significa los medios de comunicación. Yo fui secretario de prensa mucho tiempo en la organización y los medios de comunicación son clave, porque hoy día, ¿qué haces sin la comunicación? Así que a la orden siempre, compañero. Te agradecemos muchísimo, Rafael. Estuvimos conversando con Rafael Resquín de la Unión Nacional de Educadores de nuestro país. Nosotros tenemos que hacer una pausa aquí en Mirada Clave, pero no se muevan, enseguida continuamos. Y con esto ya estamos cerrando el programa de Mirada Clave de la fecha. Como siempre, les agradecemos muchísimo la compañía. Estuvimos conversando hoy en Mirada Clave acerca de lo que es el sector docente en nuestro país, desde dos puntos de vista trascendentales, lo que sería la remuneración docente y las necesidades del segmento educativo en nuestro país. Estuvimos conversando primeramente con Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadística, quien nos estuvo hablando acerca de cuáles son los datos estadísticos que se tienen sobre los docentes en Paraguay. Nos decía Iván Ojeda de que hay un importante número de docentes en nuestro país y que se tiene también, como ocurre con otros datos estadísticos, cierta segmentación en torno a lo que sería el sector privado y el sector público y el sector rural y el sector del área urbana en términos de lo que son las remuneraciones docentes y las características de cada uno de los docentes que actúan en nuestro país. Estamos hablando de un segmento que en términos comparativos con la población económicamente activa evidentemente es minoritario y no se va a comparar con otros segmentos pujantes de la economía, pero estamos hablando de un segmento fundamental en términos de lo que sería la capacidad de Paraguay de seguir creciendo, porque evidentemente si en Paraguay no tenemos la capacidad de atraer personas a la docencia, si no tenemos la capacidad de darle herramientas a los docentes para que ellos puedan formar a las nuevas generaciones, el futuro de nuestro país va a estar en condiciones sumamente precarias, teniendo en cuenta justamente la importancia de la educación. Y también estuvimos conversando con Rafael Resquín de la Unión Nacional de Educadores del Paraguay. Estuvimos justamente hablando acerca de los desafíos que se tienen en términos educativos. Nos decía el señor Resquín en términos de lo que es la actualidad docente, las grandes necesidades que se tienen en términos de lo que sería la labor docente dentro de Paraguay, porque estamos teniendo muchas aristas que un docente tiene que abordar en términos de lo que sería contención psicológica, no solamente la educación de la materia en cuestión, de la materia que enseña el profesor, sino también la capacidad de ir gestionando algunas cuestiones complementarias que forman parte del manejo del hogar, del manejo de los modales y un montón de cuestiones que forman parte evidentemente de lo que sería la formación de un alumno y preparar a un ciudadano para aportar dentro de lo que sería la sociedad paraguaya. Y en ese término nos decía que justamente es demasiado importante pensar en lo que serían las condiciones para el docente, no solamente desde el lado de la remuneración, que estuvo teniendo un ajuste importante durante los últimos años en respuesta a lo que sería un acuerdo entre el sector docente y el gobierno, sino también pensar en las herramientas que se le da al educador y en lo que sería la inversión general en Paraguay en términos de educación. En términos promedio, en Paraguay estamos cerca de un 4% menos inclusive de lo que sería inversión con relación al Producto Interno Bruto, y tendríamos que por lo menos duplicar esto para hablar de niveles de inversión mucho más importantes y que puedan ayudar a Paraguay a alcanzar sus objetivos en términos de desarrollo económico. Como siempre solemos resaltar en este programa, Paraguay tiene una amplia potencialidad en materia económica y en la medida en la que vaya aprovechando sus oportunidades va a poder ir dando saltos de nivel y va a poder ir adquiriendo algunas mejoras en términos de lo que serían los indicadores de calidad de vida de la población, y para esto la educación también es sumamente relevante
preocupante, teniendo en cuenta de que si en Paraguay no tenemos un plantel, entre comillas, totalmente capacitado para poder hacer frente a esa ventana de oportunidades, no vamos a tener justamente la oportunidad, vale el juego de palabras, de poder hacer frente a estos desafíos. Si Paraguay no tiene esa capacidad aquí de lo que sería la captación de inversión extranjera en términos de proyectos sumamente complejos que pueden venir a Paraguay, vamos a dejar pasar un tren que no podemos dejar pasar evidentemente en términos de desarrollo económico. Y reiteramos la idea, para esto la educación es fundamental. Entonces estuvimos conversando sobre este tema aquí en el programa de Mirada Clave de la fecha. Con esto cerramos. Les agradecemos, repito, la compañía. Les invitamos a que sigan conectados a la programación del canal de la producción. Y nosotros aquí en Mirada Clave nos estaremos reencontrando el próximo fin de semana. Hasta luego.